Bienvenidos a todas y todas a este ciclo de capacitaciones de CEDU. Les decía a quienes están presencial, muchas gracias por estar acá en este día gris. Y a quienes nos acompañan de forma online, como siempre, muchas gracias también por estar. El día de hoy vamos a estar hablando de Marketing Science y automatización. Para eso le damos la bienvenida a quienes van a estar presentando los temas hoy, a José Horta de SimpleTech, Paola Rodríguez de DIS y Santiago de Carlini de BunkerDB. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, para quienes nos conocen, este es un ciclo de capacitaciones que hacemos desde CEDU con empresas socias, quienes son los que nos brindan sus conocimientos y comparten con toda la comunidad. Este ciclo de capacitaciones lo hacemos desde CEDU, como les decía, que es la Cámara de Economía Digital del Uruguay. Nosotros agrupamos a actores de la economía digital y los representamos en el conjunto del ecosistema. Por eso representamos a empresas que venden por Internet como comercios y servicios, pero también a quienes forman parte de este ecosistema como empresas de logística, empresas de marketing digital, plataformas, medios de pago, en fin, todos los que componen la cadena de valor de la industria. Trabajamos en torno a 3 pilares. El primero es desarrollo del ecosistema, donde hacemos actividades para promover los negocios entre los socios. Para eso hacemos, por ejemplo, Ciberlunes, hacemos el e-commerce day, que va a ser ahora en agosto, y otras líneas de acción que tenemos desde la Cámara. El segundo pilar es la generación y difusión de conocimiento y información. Para eso hacemos este tipo de actividades. También hacemos informes y estudios de mercado que los pueden solicitar en la página web de CEDU. Hacemos estudios sobre consumo, sobre también cómo las empresas venden a través de Internet y sobre perspectivas del sector. Tenemos más de 8 estudios que hacemos a lo largo del año, que son muy útiles para todos, así que los invito a que los soliciten y los descarguen y los lean, sobre todo. Y el último pilar es el de la representatividad. Para eso trabajamos junto con los socios en representar el sector ante organismos públicos, organismos también internacionales. Hemos trabajado a nivel de gobierno, hemos trabajado a nivel de Mercosur, en fin, tratando de representar y de generar mejores condiciones para todos los actores. También trabajamos en grupos de trabajo, valga la redundancia, para atender demandas puntuales del sector. Hemos hecho en este sentido, por ejemplo, informes sobre perfiles laborales del e-commerce, que lo presentamos hace unos meses aquí mismo. También sobre ciberseguridad, en fin, distintos temas que son de interés para el sector y que agrupamos y trabajamos junto con los socios para generar información y conocimiento en torno a temas que sean de interés. Por último, le quiero agradecer a los sponsors que hacen posible estas actividades. En este caso son las empresas Contabilium, ClearSale, MailUp, Wes y Fenicio e-commerce. Los dejo con unos videitos y luego ya pasamos con los speakers. Así que, nuevamente, muchas gracias. Somos Wes, somos Uruguay, somos logística integral y logística inversa para e-commerce en todas sus fases. Somos soluciones a medida, estés donde estés. Somos claros, transparentes, tecnológicos. Somos 50.000 metros cúbicos de almacenamiento a gran escala y 13.000 metros de hub urbano. Somos fulfillment, última milla, integración y visibilidad de todo el proceso en tiempo real. Somos Wes, la solución logística para tu e-commerce en Uruguay.
comenzamos con la primera charla. Bueno, muchas gracias por estar. Mi nombre es José Horta, soy director de innovación y cofundador de SimpleTech. No sé si ahí se ve la presentación. Lo primero que quería contarles es, bueno, qué hacemos en SimpleTech, o sea, porque está alineado con la charla que tenemos para dar hoy. Es que tratamos de acercar personas y empresas a través de interacciones y conversaciones. Y para eso aplicamos tecnología y conocimientos que venimos desarrollando desde hace muchos años, partiendo en principio del mundo de las telecomunicaciones y yendo más hacia las conversaciones a medida que vimos que el mundo se iba para ese lado. Entonces, hoy en particular la charla se basa en cómo acercamos esas empresas y esas personas para que tengan, básicamente cada uno de ellos tiene sus propósitos, sus objetivos, sus metas a conseguir, y cómo nosotros aplicando esas tecnologías, en particular tecnologías de IA, logramos combinando tecnología y atención humana o conocimientos humanos, lograr esas mejores interacciones que acerquen personas y empresas. Antes de comenzar en lo que queremos en particular en la charla es presentar casos en los que se da esas poderosas interacciones entre empresas y personas, pero primero vamos a repasar un poco cuáles son las tendencias en Customer Experience a nivel conversacional que fundamentan un poco esas experiencias que vamos a compartir que tuvimos en 2022. ¿No? Ya hemos conversado un poco de estas cosas, creo, en CEDU en alguna otra charla, por eso el repaso va a ser medio rápido, pero nada, si después tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos conversar. Bueno, todo el mundo escuchó esa frase de "there is an app for that", ¿no? Es como, era súper común hace unos años, y hoy en día todo va hacia lo conversacional y en particular a través de super apps. Es decir, de las apps en las que los usuarios ya están la mayoría de su tiempo, y es donde nosotros como marcas o nuestros clientes como empresas tienen que estar. Y básicamente las empresas, una de esas herramientas para estar ahí son los chatbots. Entonces, esto de esa chatbot for that es un poco teasing como esa sustitución, esa tendencia hacia lo automatizado. Y nada, los usuarios se están largando a hacer un montón de interacciones que a veces antes no pensábamos que iban a hacer a través de estas interfaces. Una de esas interacciones es la parte de comercio conversacional, es la posibilidad de efectivamente comprar e intercambiar bienes y servicios a través de conversaciones. Y eso es algo que se está expandiendo cada vez más, en particular a través de la pandemia fue un poco capaz un push sobre eso. Hablábamos un poco sobre datos, que está bueno que la CEDU está creando informes, que capaz estaría bueno saber un poco más cómo está pasando esto, o sea, cuánto se está dando realmente, sería interesante, en particular acá en Uruguay. Nosotros tenemos algunos datos de nuestros clientes, pero son bastantes, digamos, aislados por ahora. Por ejemplo, ahora estamos lanzando un caso en que una empresa de seguros va a revender, básicamente, va a hacer un cross-selling de seguros, donde le va a vender a sus propios clientes nuevos seguros, todos a través de redes sociales, integrado a medios de pago como Mercado Pago, Interbank, etc. Esto también, a nivel de experiencias, muchas de esas experiencias son automatizadas. Y los usuarios han desarrollado, a partir, bueno, también del uso de la pandemia, descubrir estas nuevas interfaces, es medio causa y efecto, ¿no? O sea, es que es un poco causa de que estas interfaces se hayan desarrollado, pero también un efecto de que la gente a nivel de interactuar con estas experiencias, en parte automatizadas, exigen hoy en día ciertos aspectos como la inmediatez, la agilidad o, por ejemplo, la omnicanalidad, es decir, que yo, sea por donde sea que me conecte, tener un servicio, digamos, que no me saquen del canal que elegí para interactuar con la empresa. Y esto se tiene que complementar a nivel atención humana también, es decir, no solo con automatización vas a resolver los problemas, entonces hay que encontrar ese equilibrio entre automatización y atención humana. Y ahí también hay algunos aspectos que hay que tener, que la omnicanalidad no es solo desde el punto de vista del usuario, no solo que el usuario acceda a los servicios por distintos canales, por el canal que elija, sino también el agente humano que va a estar detrás de esas interacciones cuando esas interacciones requieran su apoyo, va a requerir omnicanalidad, es decir, desde una misma interfaz poder
trabajar con distintos canales, con múltiples canales. Y otro aspecto que no se tiene mucho en cuenta en la industria es el aspecto de el asincronismo conversacional. Es decir, al ser por chat, es asincrónica la charla. Entonces tú podés explotar eso para ser mucho más eficiente y gestionar muchas conversaciones en simultáneo, que es algo que no podías hacer con las comunicaciones anteriormente. No podías estar al teléfono con 4 personas a la vez. Sin embargo, chateando, podés estar con 4 personas a la vez y cada una de distintos canales. Capaz una viene por chat web, otra por Instagram, otra por Facebook Messenger, otra por WhatsApp. Entonces, esos son aspectos que son importantes a buscar en plataformas que efectivamente te puedan dar este tipo de soluciones. Y otro aspecto importante es la parte de disponibilidad 24/7, que es algo que ahora los usuarios esperan, te escriben a las 2 de la mañana y están con insomnio y de repente te quieren comprar algo en tu marketplace. Entonces, para eso es fundamental poder desarrollar experiencias integradas a sistemas. Es decir, si no tenés, o sea, tenemos que ir mucho más allá del frequently asked questions y responder algunas dudas, etcétera, sino que tenés que ir hacia más algo que sea automatizado. Y ahí vamos a otra tendencia importante que es el no-code, low-code. No-code, low-code implica poder desarrollar soluciones de manera ágil, con mucha autonomía, para poder adaptarse a un ambiente cambiante y poder integrarte a un montón de sistemas. Porque ninguna empresa te va a dar todas las soluciones de manera perfecta, todas las herramientas. Entonces tenés que combinar muchas soluciones. No solo soluciones internas de la empresa, integrarte al CRM, al ERP, sino que muchas veces conviven muchas empresas proveyendo soluciones y nosotros también buscamos integrar soluciones que sean las mejores en ese segmento. O sea, por ejemplo, vamos a ver algunos casos de biometría de voz, por ejemplo. Nosotros no vamos a ser la mejor empresa que de biometría de voz, pero nos vamos a integrar con una empresa que sí lo puede hacer. Y para eso las herramientas no-code, low-code hoy son claves para generar esa autonomía y ese nivel de integración. Entonces, como les decía, una de esas integraciones es la biometría de voz, por ejemplo. Y esto responde a una tendencia que es la tendencia de interaccionar cada vez más con la voz como canal, como medio, digamos, menos ríspido para los usuarios. La biometría de voz, cuando uno piensa en biometría, rara vez piensa en biometría de voz como primera biometría, digamos, piensa en facial, dactilar, ocular. Y la biometría de voz es algo que es una tendencia que se está desarrollando muy fuerte en los últimos años y al haber cada vez más interacciones de voz, va a tomar mucho mayor rol y permite generar experiencias que son espectaculares a nivel de usuario, ¿verdad? Que después vamos a ver algún caso. Y esto que estamos hablando de la interacción de voz tiene mucho que ver también con el metaverso y tiene mucho que ver con cómo se va a desarrollar esa tecnología. Es decir, el metaverso va a ser conversacional. Es ya conversacional. Hoy es muy conversacional peer-to-peer. No sé, los gurises jugando en Minecraft y conversando entre ellos, pero si vas a poner un booth de un evento o vas a tener un sitio en el metaverso donde la gente pueda venir y comprar tus productos, vas a tener que tener un asistente que pueda conversar con ese usuario, pueda asistirlo, pueda asesorarlo. Y ahí va a haber una mezcla clara entre IA y agente humano. Y ahí hay muchos desafíos a nivel de desarrollo de la IA y oportunidades también. Es decir, las IA vas a tener acceso a lo que ve el usuario, a lo que escucha el usuario, y vas a tener que integrar no solo la parte, va a ser multimodal, no solo la parte de texto y audio, sino lo visual. ¿Qué gesto me está haciendo el usuario con su digamos, ¿cómo se llama? Con su personaje, digamos, ¿no? Con su avatar, gracias. Siempre me cuesta esa palabra, no sé por qué. Justamente nosotros estamos trabajando ahora con un partner para agregar avatars a nuestros web chats, para poder integrar nuestras soluciones en un ambiente de metaverso, etc. Entonces, eso son cosas que vamos a ver cada vez más. Y otra cosa importante es la parte de la IA a nivel conversacional. Es decir, esto va a empujar fuertemente el desarrollo de asistentes virtuales que hoy acá un poco hay una gráfica ahí media capaz compleja de entender, pero lo que está bueno de ver es que es un muy buen momento para el desarrollo de tecnologías de IA y en particular en lo conversacional. Esos son muchos benchmarks que muestran cómo llevó muchos años, la línea negra es como la capacidad del humano, y cómo antes llevaba muchos años para los sistemas de IA, los modelos de IA superar al humano. Ahora presentan un benchmark y los modelos de IA, en menos de un año, hay varios modelos de IA que superan al humano. Entonces estamos viendo ese desarrollo muy masivo, que todavía
tiene sus dificultades, que es lo que se ve un poco a la derecha, que es la parte de darle contexto. Y ese contexto en el metaverso va a ser más complejo aún. Es decir, vas a tener gestos, vas a tener a dónde está mirando, vas a tener un montón de aspectos, pero hay mucha inversión a desarrollar ese tipo de tecnologías. Entonces pienso que va a haber un boom hacia ese lado, a pesar de que hoy en día los asistentes virtuales que conocemos, que intentan ser human-like, dejan mucho que desear. Entonces, eso nos lleva al próximo punto, es decir, ¿qué podemos hacer hoy? Hoy no intentemos sustituir al humano con un chatbot que le intente convencer de que es casi humano. Sino nos tenemos que focalizar en qué es lo que busca el usuario y qué es lo que le puede dar la empresa. Entonces, en este sentido, vamos a mostrar algunas experiencias que están justamente aplicando IA, que a veces se le dice práctica a la AI, a casos concretos en los que podés hacer un matching entre cuál es el propósito que tiene la empresa, cuál es la experiencia que quiere generar la empresa a través de servicios a sus usuarios, y cuando esos usuarios machean esa necesidad, es decir, el usuario quiere comprar algo o quiere agendar una cita médica o tiene un propósito concreto, ¿cómo hacer para si logras ese matching aplicando tecnología IA y también atención humana? Y vamos a ver cómo, en algunos ejemplos, cómo se genera. Entonces, cuando hablamos de propósito, nos referimos en particular, al propósito de una empresa de todas las actividades que desarrolla a nivel de empresa para lograr sus objetivos, generando un bienestar para la gente que lo rodea. No solo para sus clientes, sino para los proveedores, para los colaboradores, etc. Y la idea es combinar, lo que trabajamos mucho es tratar de combinar los propósitos de la empresa con los propósitos del usuario, generando experiencias que sean únicas. Entonces, ayudar a las empresas a generar esas experiencias únicas a través de la tecnología. Entonces, vamos a ver algunos casos. Este caso es el caso de con UM-Mides, o UM-Mides. Es un caso en el que el propósito del proyecto es muy bueno. Es un proyecto en que el vínculo del humano acá no es conversacional. O sea, no se involucran personas en la conversación, pero sí hay un vínculo muy grande de conversación, personas desarrollando interacciones que sean valiosas para las personas y que a su vez permitan monitorear y poder evaluar estos tipos de programas sociales. Entonces, estás vinculando la necesidad de las personas de tener apoyo durante la maternidad, digamos, y son muchas familias, son 950 familias, y vinculando el aspecto de monitoreo, de necesidad de evaluación, y también necesidades académicas de evaluar este tipo de proyectos. Y a nivel de la experiencia, los usuarios, una de las cosas que tienen de aspectos que utilizan IA y que son fáciles para el usuario es la parte de intercambiar audios. Entonces las personas van a compartir audios de cómo conversan con los niños, etc. Y hay algoritmos de IA desarrollados por empresas, un centro de investigación en Francia, que procesa esos audios y permite extraer conclusiones y dar recomendaciones a los padres. Entonces, generas experiencias muy potentes y vinculás esos propósitos con tecnología, pero muy aplicada, ¿tá? Y también otra cosa que permitís en ese mismo caso también es el aspecto de la escala. Estamos hablando de 650 o 950 familias. Es muy difícil, a las cuales se notifican 3 notificaciones por semana, se le da un seguimiento muy bueno. Y es imposible de abarcar solo con atención humana. Esto es otro aspecto en el cual fue clave poder escalar con automatización. Es decir, era imposible para una empresa como Adyen, que se dedicaba al B2B, de repente volcarse a dar servicios a clientes finales, que de repente en un mes tenía 100.000 consultas y al mes siguiente tenía 1,5 millones de consultas, porque el COVID había hecho así. Entonces, ahí es clave poder generar, o sea, contener un poco la ansiedad de los usuarios, brindarles la información ni bien la tengas, o sea, que sea lo más ágil posible. Y acá se usó IA más que nada en análisis de imágenes y procesamiento de documentos para customizar la experiencia de esos usuarios. Por ejemplo, si venías del aeropuerto o del puerto, la notificación era distinta en función de lo que saliera del resultado. Nosotros analizábamos el resultado y condicionábamos la experiencia del usuario. Y la atención humana se derivaba solo cuando era un caso que se creía necesario. Entonces, le permitió a Adyen escalar y atender esos picos de consumo que de otra manera hubiesen sido imposibles.
Y bueno, y todos creo que interactuamos en algún momento y obtuvimos algún resultado y fue difícil y era un caos. Adgen pasó de ser una empresa con 20 personas a ser una empresa con 120, pero esos 120 estaban abocados a hacer lo que Adgen sabe hacer, no a calmar la ansiedad de los usuarios, ¿no? Después otro caso que es muy interesante, que es muy importante y lo viví yo en carne propia, o sea, esto lo desarrollamos en el equipo de innovación de SimpleTech. Y yo tuve que vivir esa experiencia. Tuve un accidente y tuve que declarar mi accidente de tránsito y lo pude hacer en 5 minutos automáticamente por WhatsApp. Y la experiencia, la verdad, ahí como usuario es espectacular. Entonces, lo que está bueno de esto es buscar experiencias que son hoy en día frustrantes o complejas para el usuario y poder aplicar tecnología y la empresa logra su objetivo de que tengan a sus clientes, fidelizar sus clientes, que tengan buenas experiencias, que utilicen, que eso genere recomendación. San Cristóbal es una empresa que es pequeña acá en Uruguay, pero está creciendo mucho. Y en parte esto es una de las cosas que ha ayudado bastante a la empresa a generar una buena experiencia con sus usuarios. Porque la empresa de seguro, cuanto más la necesitas, es justamente cuando tuviste un accidente. Entonces, si tenés que esperar 40 minutos para que venga alguien, que saque fotos, etcétera, llegaste tarde al laburo, te quemaste, estás en el tránsito. En esto yo me pude ir en 5 minutos. No les puedo explicar el placer de irte y aparte la otra persona se tuvo que quedar. Entonces fue como medio soberbio, pero bueno, fue tipo, bueno, yo tengo San Cristóbal, me puedo ir. Entonces es una experiencia que además aplica mucha IA y es diferente al rol del humano en este caso. El rol del humano es para asesorar al cliente cuando el cliente tiene un problema, es decir, le pido una foto de un tercero y no sabe que es un tercero, no entiende. Me dice, no, yo choqué con un árbol. Entonces, ahí yo voy a ponerlo en contacto con un agente humano que le va a explicar, no, mira, si chocaste con un árbol, no tenés que sacar una foto del árbol, no pasa nada, pone OK, seguí adelante y corta el humano y sigue el flujo de atención automatizada para terminar. Intercambia todo tipo de media, posición, la posición se va a buscar un servicio que le trae la posición aproximada, procesa análisis de imágenes para extraer la información de los documentos. Se piden los documentos todos juntos y hay una IA que separa los documentos para procesarlos después con OCR. Hay speech to text para transcripción de voz a texto. Y todo eso se integra con los sistemas de San Cristóbal para que quede el siniestro completamente creado para que lo estudie un analista. Entonces acá la empresa no solo ahorra costos, sino genera una experiencia. El NPS de estos usuarios es impresionante. Entonces tenés clientes felices, la empresa está feliz, la experiencia es espectacular y es un caso que está muy bueno y para nosotros nos permitió aprender mucho también a nivel de experiencia como empresa. Otro caso que está espectacular, que también estamos muy orgullosos, es el de Blue Cross Blue Shield, en el que estamos trabajando, que está bueno también entender es qué es lo que busca el usuario. En este caso, de Blue Cross Blue Shield nos plantearon tengo que generar una experiencia para mis clientes, que son clientes, digamos, VIP, digamos, son clientes que son muy exigentes, una experiencia de agenda médica que no requiera rispidez, que no tenga ninguna rispidez. Entonces, mirá, me encantaría que pueda, ven en el auto, estoy apurado, paré en un semáforo y digo, oh, quiero un horario para un pediatra en La Tahona con el doctor Rodríguez. Y que eso me traiga la agenda médica. Y trabajamos en eso. Y una cosa importante que tenía que hacer Blue Cross Blue Shield era autenticar al usuario. Es decir, saber que el usuario está entitled para, digamos, como que tiene acceso a pedir una cita médica en ese horario con ese médico, etc. Entonces tuvimos que desarrollar, en parte estábamos desarrollando una tecnología hace unos años que debe integrar la biometría de voz a WhatsApp. Entonces cuando el usuario envía el audio, ya el sistema automáticamente, mientras el usuario hace su propósito, que es agendar una cita médica, nosotros ya lo estamos autenticando y extrayendo todos los datos necesarios que tenemos para ir a buscar a los sistemas de Blue Cross los horarios que este cliente tiene. Y después confirma el horario y ya está. Entonces la experiencia del usuario es, o sea, el usuario cumple su propósito de la manera más sencilla posible y la empresa les brinda una experiencia diferenciadora que es justamente lo que busca Blue Cross Blue Shield. Entonces, aplicando IA, y no solo IA, acá también hay un rol humano que es muy importante. La IA no es perfecta, no va a funcionar en todos los casos.
Entonces, en el caso de que yo estoy, de repente pasó una moto, hizo un ruido enorme y yo tengo la ventana abierta en el auto y hizo un ruidaje, la IA no me va a entender, no es mágico. Entonces, en ese caso, la IA no lo va a entender, pero si lo escucha un humano sí lo va a entender. Entonces, ahí lo que hacemos es, si yo no capturo la clínica, no capturo el especialista, no lo puedo autenticar, etcétera, lo conecto con un humano. La experiencia del usuario sigue siendo la misma. Mando un audio y me ofrecen horarios. Solo que hay veces en las que va a haber un humano que va en la plataforma de agente, se va a conectar y va a poder escuchar el audio, que es importante que la plataforma, todo lo que hablé hoy de Media Reach, omnicanal, también tiene que estar del lado de la gente. O sea, la experiencia de la gente es tan importante como la experiencia del usuario. Va a poder escuchar ese audio y automáticamente proponerle una cita. ¿Ah? Y esta es la última, prometo no extenderme mucho más porque no sé cómo estoy de tiempo, pero ya no es una experiencia de un caso de éxito, digamos, de un caso que estemos trabajando con un cliente particular, a pesar de que ahí hay algunos nombres de empresas, pero esos son de demos que hemos realizado. Y esto ya es más un desarrollo hacia donde nos estamos posicionando hacia el futuro. Un poco basado en todas las tendencias que hablamos antes, ¿no? ¿Te imaginás un usuario que quiere crearse una cuenta contigo, que nunca llegó y quiere comprar algo? Para crearlo, o quiere pedir un préstamo, o quiere contratar un servicio, y vos como empresa tenés que conocer a tu usuario. Tenés Know Your Customer, entonces tenés que pasar un proceso de onboarding. Esos procesos de onboarding son muy dolorosos para el usuario, generalmente. Ahí en uno de los GIFs que están viendo es un proceso de onboarding que construimos con uno de los líderes de identidad digital en el mundo. Y lo que hacemos nosotros es una suerte de interfaz. Utilizamos nuestra plataforma para generar una experiencia de usuario con esta empresa que por detrás va a utilizar un montón de tecnologías de IA que están enfocadas en, por ejemplo, detectar el liveness del documento. Que no sea una foto de una foto, que la foto de la cara, se usa una tecnología que se llama Passive Face Liveness Detection, que es detección pasiva de liveness. Es decir, no es preciso que el usuario haga gestos, haga muecas, lo que sea, saca una foto y chao. Y después hace macheo entre la cara del usuario y la cara del documento, y también se puede ir, por ejemplo, a la DNIC a ver si efectivamente también la imagen de la DNIC coincide con esto. Y después lo que hace es aprovechar que ya hiciste un onboarding seguro y ahí le pedís la voz del usuario. Entonces ahí tenés onboardeado del usuario con la voz, y las próximas veces que vaya a autenticarse, el usuario simplemente tiene que mandar un mensaje de voz. Entonces, como le mostramos ahí en el caso de Blue Cross Blue Shield, previamente pasaste por un proceso similar a este, y después simplemente cuando tiene que interactúa con tu sistema con la voz y automáticamente lo estás autenticando sin preguntarle nada. Aparte de eso, y del caso de uso de la biometría de voz en chat, digamos, dentro de un proceso, está el caso de uso de Two-Factor Authentication. Yo creo que todos hemos sufrido en algún momento, a nivel de tanto e-commerce o del banco, etcétera, el código por SMS que no te llega, o que te llega tarde, o que lo vas a poner y le erraste el número, o que tenés que hacer una transferencia y el token lo tiene tu pareja y no lo podés hacer, o ese tipo de rispideces que tenés al momento de verificar que sos tú que estás queriendo hacer esa acción. Entonces lo que queremos hacer con esto es, ahí se ve una experiencia de Two-Factor Authentication, es vos estás haciendo un pago, en este caso es Paganza como un ejemplo, es que Paganza te notifica que se te está por vencer Antel y que tenés que pagarlo. Y vos te dice, ¿querés pagar Antel? Y vos le decís, sí, quiero pagar Antel, y pagaste Antel. O sea, no tenés que hacer más nada. O estás haciendo un pago en el e-commerce y querés asegurarte que sea el usuario y autenticar al usuario porque estás usando, por ejemplo, un wallet, o estás usando dinero, o simplemente ya tenés registrada la tarjeta de crédito del usuario y tenés un token. Entonces lo que haces es, con la voz del usuario, activás el token que ya tenés para compras recurrentes. Entonces el usuario no tiene que ingresar la tarjeta, no tiene que confirmar nada. Le decís, ¿querés pagar con la Visa asterisco tanto? O con la Master asterisco tanto. Quiero pagar con la Visa, quiero pagar con la Visa. Chao, pagaste, no hay vuelta. Ganamos un premio por esto en PayTech of the Future, o sea, como PayTech of the Future, en un sistema de premios, digamos, en multinacional que está muy bueno. Y esto no es el futuro, se puede hacer hoy. O sea,
hoy no está lejos de que nosotros podamos pagar con nuestra voz. Y esto está usando la tecnología que le exigen a los bancos hoy en día, que es 2 de 3 factores en Europa, que es algo que el usuario es, y algo que es su voz, y algo que el usuario tiene, que es su dispositivo y su cuenta WhatsApp. Y estás verificando los 2 factores en una sola acción, que es mandar un audio. Y otro aspecto de eso es que eso es accesible a un montón de usuarios que hoy en día quedan por fuera. Si vos le decís, bajate una app, agarrá un token, no sé, entrá a una web, poné tu usuario y contraseña y después volvés. O sea, es complejo, vas a perder un montón de clientes en ese camino. De esta manera, cualquiera lo puede hacer, mi viejo lo puede hacer, cualquier persona puede hacer. Incluso hay gente que también, a nivel de accesibilidad, también puede ser una buena herramienta. Así que, bueno, por ahí es lo que les quería contar. No sé si me excedí demasiado de mi tiempo. La idea es que la tecnología pueda crear un montón de oportunidades para generar experiencias con propósito. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer y ejemplificar acá, de que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que están súper buenas, y hay un montón de experiencias que se pueden mejorar y hay un montón de potencial para hacer que esa experiencia de sus usuarios sea más fructífera. Muchas gracias por la atención. No sé quién le toca ahora. Creo que le toca a él. ¿O yo? Creo que sí. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Mi nombre es Santiago de Carlini. Soy Marketing Scientist en BunkerDB, que es una integradora de datos. Y trabajamos básicamente en el departamento de innovación, que se llama Powerful Insights. Y bueno, hoy vengo a hablar un poco de cómo llevar la ciencia al marketing para lograr mejores resultados y cómo lo podemos empezar a aplicar hoy en día sin tener que tener una gran espalda de recursos o de estructura. Entonces, primero tenemos que definir qué es Data Science. Básicamente, Data Science es extraer información a partir de datos brutos y convertirla en conocimiento. Combina procesos o modelos matemáticos, estadísticos y económicos, habilidades tecnológicas, poder programar y conocer muy bien el negocio que estamos analizando. Algunas de las cosas que podemos extraer de esa combinación son modelos de Machine Learning, que es básicamente sistema automatizado, desarrollo de software a medida y análisis de datos a gran escala. Ahora, ¿qué es Marketing Science? Es tomar herramientas, técnicas y procesos que son propios de Data Science y aplicarlo al marketing con un conocimiento muy especializado de marketing específicamente, ¿no? De medios, de compra de medios y cómo se manejan los equipos de marketing hoy en día. Ahora, cuando hablamos de Marketing Science, estamos hablando de algo nuevo y en realidad no. Marketing Science tiene más de media década, desde sus inicios en los años 60, y viene modelando fenómenos de marketing a través de muchos modelos económicos estadísticos. Y por poner un ejemplo, la regresión lineal es un modelo matemático que se documentó por primera vez en 1800. Se sigue usando hoy en día, lo usa Facebook. Lo único que cambió es que tenemos una base tecnológica que nos aporta mucha velocidad de cómputo y nos permite potenciar mucho los procesos y tener más alcance. Entonces, estamos haciendo lo mismo, lo único que usamos la tecnología como una fuerza aceleracionista, ¿no? Tenemos mucha más velocidad. Entonces, bueno, ¿cómo agregamos valor a partir de Marketing Science? ¿Cómo lo podemos empezar a aplicar a nuestro negocio? Y este es el ideal, ¿no? Esto es lo que queremos buscar siempre, que es generar modelos de Machine Learning que nos permitan generar ahorros y eficiencias en nuestro negocio. Entonces, estamos arrancando un poco por el final, que es la punta de la lanza. Hoy en día tenemos algunos ejemplos que queremos traer de modelos que se pueden utilizar hoy en día. El primero es un modelo de Marketing Mix Modeling o modelo de mix de medios, que intenta responder esas dos principales preguntas de marketing, que es cuál es el impacto que tienen mis canales de marketing sobre el revenue del negocio y cómo puedo hacer para distribuir mejor el presupuesto y tener más resultados, ¿no? Entonces, Marketing Mix Modeling viene de hace bastantes años, pero suele requerir muchísima información, muchísima dedicación de los equipos y no siempre tiene buenos resultados. Hoy en día estamos trabajando con modelos mucho más avanzados, modelos de open source, que los desarrolla, por ejemplo, Facebook, que nos permite entender, bueno, cuánto gasté en cada una de las plataformas, cuál fue el resultado de cada una de esas plataformas y lo comparo con el revenue. Y eso nos da un mix de presupuesto, decir, bueno, si sacas un poco de dinero a la televisión que está saturando y se lo pones a Google Search, vas a generar muchos más leads que al final del día te generan más revenue. Y esto, por lo general, los presupuestos de marketing tienden a salir de la intuición o de lo que ya funcionó en el pasado, ¿no? Es la gran 60-20, distribuimos entre TV y digital y decimos,
funciona, viene funcionando hace mucho tiempo. Y nos perdemos muchas posibilidades de maximizar resultados sin tener que gastar $1 más. Es distribuir el presupuesto entre lo que ya hacemos. Entonces, bueno, esto es algo que se está haciendo hoy en día, que no necesita muchísima información de nuevo, porque tenemos modelos mucho más avanzados de Machine Learning que nos permiten, con entre 12 y 24 meses de información histórica, empezar a proyectar cómo podemos maximizar revenue. Después tenemos modelos de clustering de audiencias, que esto es muy, muy útil para principalmente negocios de e-commerce en el que tenemos una gran cantidad de usuarios. La segmentación demográfica no funciona. 2 personas que nacieron el mismo año, que viven en el mismo barrio, tienen más o menos el mismo perfil económico, pueden tener intereses completamente distintos y le podemos estar errando en la oferta. Entonces, el clustering de audiencias lo que nos permite es, mediante inteligencia artificial, analizar toda nuestra base de datos y empezar a buscar atributos o características que tengan en común y generar distintos clusters, ir testeando, ok, este clúster funciona mejor para este tipo de mensaje, me compra más, me compra menos, y podemos empezar a analizar características que son más relevantes para nosotros, como cuáles son las afinidades que tienen entre sí, los intereses, los comportamientos, actitudes, necesidades, aspiraciones, o hasta un perfil más psicográfico, ¿no? Cómo se comportan, cómo se sienten o cómo se aproximan al mundo. Esto para el negocio nos sirve para generar estrategias mucho más claras y mucho más atinadas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esta audiencia convierta? ¿Cómo esta audiencia es permeable a qué tipo de mensaje? O también, ¿a qué audiencia no me vale la pena directamente gastar dinero en comunicar porque ya sabemos que no está interesada en mi producto? Y esto conecta un poco con otro modelo, es modelo de Customer Lifetime Value o modelo de Churn, como se conoce, que bueno, es entender en base a cómo nos vienen comprando nuestros consumidores en el pasado, predecir, bueno, qué probabilidades hay de que nos vuelvan a comprar en los próximos 90 días, cuánto nos van a comprar en los próximos 90 días o qué grupos de personas por ahí no están convirtiendo o ya te están dejando de comprar. Esto también puede utilizarse para suscripciones o telefonía, pospago, prepago. Y es súper útil porque podemos tener un grupo de personas que están dejando de comprar, que la predicción del modelo es que te van a dejar de comprar. Entonces, ¿para qué invertir dinero en esos grupos comunicacionales si sabes que no van a compartir? También está la cara opuesta de la estrategia, que es, bueno, voy a gastar más dinero para hacer que conviertan, porque son sharks, porque me vienen comprando mucho. También nos permite identificar, por ejemplo, grupos de usuarios que con un pequeño esfuerzo comunicacional ya están a punto. Sabes que te van a comprar, sabes que te van a comprar un poco más de dinero, entonces podés generar promociones más a medida, con inversiones muy pequeñas y generar más resultados. Entonces, volvemos al punto inicial, que es, no es necesario gastar más plata, poner más presupuesto, sino hacer más eficiente el presupuesto con el que ya contamos. Como apoyándonos, por ejemplo, en la velocidad de cómputo y en la capacidad que tiene un modelo Machine Learning. Porque si nosotros ponemos un recurso humano, analizar el historial de los últimos 3 meses de 200.000 usuarios, cuánto compraron, qué producto, en dónde está, qué edad tiene, qué dispositivo, se vuelven locos, no van a llegar a ningún resultado y vamos a gastar un montón de plata para nada. Después tenemos, creo que es el modelo más avanzado hoy en día, que es de análisis de creativos. Esto se apoya en un algoritmo de computer vision que nos permite analizar la imagen en cuestión de segundos, indexar todos los elementos que la componen y guardarlo en una base de datos. ¿Qué elementos podemos identificar en una imagen? Los objetos, entidades, personas que tienen, si hay un humano, si hay un perro, si hay una silla, qué producto, por ejemplo. La paleta de colores, cuáles son más predominantes, cuál es la escala cromática de estos colores, los textos, cuál es la posición, qué es lo que dice el texto. Y luego podemos combinar toda esa información de cómo están compuestos todos los creativos históricos de la marca con la performance que han obtenido. Y este gráfico se los voy a explicar porque puede parecer un chino. Es un gráfico de dispersión. Cada punto representa un creativo, una imagen que se publicó en las redes sociales. En el eje de las X o el eje horizontal tenemos cuánto se gastó publicitariamente por cada uno de esos creativos y en el eje de las Y, en el eje vertical, tenemos cuántos clics generaron. Y se ven cuatro sectores muy, muy definidos. Los vamos a describir en sentido horario, que es la sección inferior izquierda. Son creativos que no gastaron mucho dinero, pero que tampoco generaron tantos resultados. Es el long tail. Ya sabes que generan, no tenés que invertir mucho. Después tenemos el cuadrante superior izquierdo, que son creativos que no consumieron mucho presupuesto porque generaron muchos clics. Después tenemos del lado derecho, el superior,
todos los creativos que consumieron mucho presupuesto, pero que generan muchos resultados. Y finalmente, el cuadrante que queremos evitar a toda costa es el cuadrante de creativos que consumieron mucho presupuesto y no generaron resultados. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ahí tenemos unas imágenes de ejemplo. Con 6 imágenes lo puede hacer cualquier humano. ¿Qué tienen en común? Ahí tenemos foto de producto con un color más o menos rosa, y después en las que no funcionaron bien tenemos fotos de personas. Ahora, ¿cómo escalamos esto cuando tenemos 1000 creativos, 2000 creativos, 3000 creativos? Tenemos un montón de marcas publicando cosas todos los días. Y ahí es donde entra inteligencia artificial para hacerlo por nosotros. Y lo que buscamos con estos modelos es entender, bueno, cuáles son las características de los creativos que están funcionando muy bien a pesar de no tener un gran share pago, ¿no? Que funcionan bien orgánicamente para conseguir no solamente clics, sino que podemos empezar a cruzar otras variables. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué característica tiene que tener un creativo para generar más alcance, para generar más leads, para generar más cantidad de clics? Y esto, o sea, no viene a sustituir al equipo creativo, pero sí le da una herramienta muy importante al brand manager, al equipo de marketing, para acercarse a la agencia y decir, mira, voy a hacer una campaña de branding, asegúrate que tengas esta paleta de colores, que el logo esté en esta posición y tener este tipo de objetos. Si vamos a vender productos, si va a ser algo más transaccional, tiene que estar la foto de la computadora, si no a la gente no le importa. ¿Y qué cosas podemos evitar también? Porque históricamente sabemos que no generan resultados. Y es, bueno, alejarnos un poco de la discrecionalidad o de lo que me parece, la impresión de lo que funcionó en el pasado y apoyarlo realmente en datos. Y venimos hablando hace un montón de tiempo de, bueno, tomar decisiones basadas en datos, pero pocas veces logramos llevarlo a la práctica. Entonces, esto nos permite generar un brief creativo para el equipo, decir, bueno, generame este contenido de esta forma, porque ya sé que va a funcionar. Ahora, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a aplicar esto en el negocio, ¿no? Entonces, el primer punto y más importante es generar un equipo de trabajo y una estructura de negocio que sea verdaderamente data-driven. Y acá tenemos un ejemplo de, bueno, cómo podemos hacerlo, cómo podemos empezar y las distintas etapas de esa transformación digital. En primer lugar, tenemos que tener una cultura de trabajo que esté alineada, verdaderamente data-driven. No nos sirve si solamente el equipo de Data Science tiene ese tipo de mindset, ¿no? Tampoco nos sirve si solamente el management. Porque está bien, management va a tomar decisiones basadas en datos, va a agarrar el perfil de lo que pasó anteriormente, pero nosotros necesitamos que sea horizontal, que toda la compañía empuje hacia el mismo lugar, que todos tengamos más o menos los mismos objetivos, porque si tenemos pequeños hilos que sí trabajan en función de los datos, pero el resto de la compañía no, también vamos a estar luchando contra la corriente y es bastante complicado que esas cosas se empiecen a adoptar a gran escala. En segundo lugar, tenemos que empezar a consolidar los datos. Si queremos tener un equipo que analice Big Data, tenemos que tenerla toda en el mismo lugar. Si la tenemos repartida en 8 bases de datos, 4 proveedores, un servidor en Azure y otro en, no sé, las Islas Canarias, no vamos a poder hacer nada porque no lo vamos a poder integrar. Y vuelta, no es lo mismo tenerlo en Excel de distintos equipos a tenerlo en una plataforma más o menos integrada. Y pasa mucho que compañías que son verdaderamente data-driven, por ahí el equipo de marketing tiene datos que no comparte con el resto. El equipo comercial tiene información que es súper valiosa, el equipo de Customer Care tiene información del consumidor que luego no se indexa en ningún otro lado y son más cosas personales, ¿no? Como esa cosa de cómo hacemos para empezar a consolidar toda la información, porque a la hora de cruzar, cuanto más datos podamos cruzar, más rasgos actitudinales y psicográficos vamos a poder extraer, no solamente del consumidor, sino para poder analizar tendencias, causalidades, porque estamos hablando mucho de correlaciones en ciencia de datos, pero lo que tenemos que entender es qué causa algo. Que dos cosas pasen simultáneamente no quiere decir que estén condicionadas. Entonces, es muy importante también consolidar la información. Una vez que tenemos los datos, bueno, ¿qué tipo de análisis vamos a aplicar, ¿no? Tenemos que definir también cuál es la metodología de análisis que vamos a estar utilizando. Por lo general, se observa que la mayoría de las empresas tienen un enfoque más descriptivo. Analizar qué pasó en un periodo de tiempo en el pasado e intentar entender, bueno, cuáles fueron los resultados. Cuando nosotros generamos un enfoque más diagnóstico, es bueno entender por qué se dieron esos resultados, cuáles son las características fundamentales que lo ocasionaron. Ahora, lo que estamos todos intentando hacer hoy en día es ir a un modelo más predictivo, predecir qué va a suceder en el futuro. Pero predecir el futuro no nos sirve si no tomamos decisiones desde ahora. O sea, si sabes qué va a pasar, tenés que empezar a planificar en base a eso. Entonces, eso es como un enfoque más prescriptivo. Yo sé que voy a tener más ventas, por lo tanto voy a mejorar o modificar la estructura de negocio para tener espalda para soportarlo, porque si no, seguimos creciendo, seguimos expandiendo y no podemos soportarlo. Tenemos el enfoque de análisis, ahora tenemos que determinar cada cuánto vamos a estar analizando la información.
No es lo mismo analizar cuando el gerente de marketing nos lo pide, hacerlo una vez por Q, una vez por trimestre, una vez por mes. Ya dejamos atrás la época en la que, bueno, esperamos a que la campaña termine para analizar cómo le fue, porque estamos hablando del pasado. Entonces, hoy en día, la idea es siempre tener o ir hacia un sistema más automatizado, que todo el tiempo Always On nos esté generando alertas en tiempo real. Este creativo, esta campaña está performando por debajo de la tendencia, o qué tipo de esfuerzo de marketing tenemos que parar porque no está resultados. Y recién, una vez que terminamos de definir todo esto, ahí podemos empezar a hablar de automatización. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Muchas empresas son humanos los que analizan los datos, no está nada automatizado, y hacen un ajuste más orgánico, ¿no? Vamos viendo en base a lo que me parece, en base a las impresiones, y vamos ajustando más o menos en el camino. Cuando nosotros le sumamos metodología, una metodología más estructurada y estandarizada, lo que podemos hacer es, bueno, saber que todos los meses vamos a estar utilizando el mismo enfoque de análisis. Si un mes medimos el éxito de la campaña con la cantidad de leads, al mes siguiente el costo por lead, y al tercer mes cuánto nos costó el costo de conversión, después no lo vamos a poder analizar en una escala de tiempo, en una serie evolutiva, y no nos sirve de nada. Entonces tenemos que tener una metodología bastante clara que sea consistente a lo largo del tiempo. Después, cuando le sumamos tecnología, ahí es cuando las cosas empiezan a acelerar. Un recurso puede hacer un análisis mucho más profundo, de mayor alcance, en mucho menor tiempo. Y no necesitas capaz 4 personas, sino que con un solo recurso senior lo haces. Y después, finalmente, que es el ideal máximo, es, bueno, que nuestro recurso se dedique a interpretar los datos. Que sea la computadora, que sea una inteligencia artificial, la que pique piedra, la que haga todo el minado, el procesado, preprocesado de información, y dejar que los recursos tengan más tiempo de ser curiosos, ser creativos. Y acá va un poco el tema del método científico, ¿no? Que es, tenemos que tener tiempo de mirar los datos, de interpretarlos y de pensar, bueno, ¿qué me están diciendo estos datos? Si de las 8 horas de trabajo, 7 las paso preprocesando, voy a generar un informe descriptivo y me voy a ir a mi casa. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una matriz de madurez digital que nos permite entender dónde está el negocio en este momento y también nos permite determinar, bueno, qué pasos tenemos que seguir para tener una transformación digital de acuerdo a nuestras necesidades. Porque podemos tener todos los datos consolidados, podemos tener una gran cultura de trabajo, pero si no tenemos nada automatizado, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, nos genera un roadmap más claro de, bueno, ¿qué tengo que hacer para transformarme digitalmente? Porque hablamos un montón de transformación digital, pero ¿qué significa y cómo lo hago? Entonces, lo más importante es poner tecnología en la base del negocio y no recursos. Y esto es muy común en la publicidad, ¿no? Contratamos un montón de juniors y los podemos aplicar piedras, pero esas personas no van a tener el tiempo de realmente ser innovadoras, ser creativas o ser curiosas. Entonces tenemos que tener una base tecnológica de infraestructura tecnológica que brinde soporte, automatización y que ayude y propicie la innovación. Si nosotros tenemos una batería de modelos de Machine Learning para testear con los datos que tenemos disponibles, es mucho más probable que encontremos el oro, el insight en esa información. Y esto tiene que ser siempre también en tiempo real, porque de vuelta, todos los días surge una nueva plataforma, se generan nuevas métricas y el tiempo para analizar esto es cada vez menor. O sea, de vuelta, no podemos esperar a que termine la campaña para decir cómo me fue, porque estamos perdiendo plata. Una vez que tenemos esa base de infraestructura y tecnología, ahí le montamos los procesos automatizados y propiciamos la buena minería de datos. No podemos intentar automatizar si no tenemos una base tecnológica que lo pueda soportar. Y recién ahí, al final de todo, en la punta de la lanza, tenemos una estructura de recursos humanos que tengan un altísimo valor agregado. Esto tienen que ser personas que se puedan capacitar, pero más importante, que puedan tener el tiempo de interpretar los datos y no necesariamente analizarlos. Eso lo puede hacer una computadora muchísimo más rápido, mucho más preciso, y vamos a permitir que estos recursos sean creativos en encontrar estos insights y en realmente llevar el negocio al siguiente nivel. Ahora sí, bueno, ¿cómo aplico todo esto? ¿Y para qué lo puedo usar? Lo más importante es aplicar el método científico, y es la parte de Marketing Science. Esto es el método científico aplicado a Marketing Science. Para un repaso, es método científico, tengo un problema, genero una hipótesis, la testeo experimentalmente, si la testeo o la valido, tengo una teoría. Ahora, cuando lo aplicamos al negocio, tenemos que al principio tenemos la toma de datos y el preprocesado de los mismos, que por lo general requiere un 70% de todo el tiempo. Porque si construimos mal la base, el cimiento, todo lo que construyamos tecnológicamente por encima de esa base de datos va a estar errado o no va a ser de todo preciso.
Ahí introducimos lo que nosotros llamamos dentro de Bunker el análisis exploratorio o la fase de discovery, que es un proceso manual pero apoyado en tecnología. Es básicamente tener un enfoque de análisis que nos permita visualizar las características de todo el conjunto de datos de una forma simple y de una forma casi que automatizada. ¿Cuántas columnas tenemos? ¿Qué tiene cada columna? ¿Qué datos tenemos? ¿Con qué datos cuento? Esto nos permite generar una hipótesis que se traduce en un modelo. Está bien, descubrí todo esto, descubrí un área de eficiencia potencial, voy a generar un modelo que lo haga en tiempo real con datos en tiempo real, porque de vuelta estamos analizando lo que pasó anteriormente, ahora la idea es que el modelo lo haga por mí a medida que las campañas van corriendo. Todos los modelos tienen que tener una validación experimental, lo tenemos que poner a prueba para validar en primer lugar que la hipótesis que nosotros tenemos es correcta. Si yo te digo, me parece que tenés que hacer esto para poder generar más resultados, tengo que estar 100% seguro, porque si no, hacemos que una empresa pierda millones de dólares. En segundo lugar, testear que la predicción del modelo también es correcta, porque los modelos se equivocan, como decías antes, ¿no? La computadora, si tiene los datos mal, te va a dar una predicción que está errada. Entonces, la validación experimental es una de las partes más importantes y tenemos que tener no solamente la espalda para soportarlo, tiene que haber presupuesto para este tipo de experimentos, sino que tenemos que tener la motivación de aprender a partir de ellos, porque si no validamos un modelo experimentalmente, tenemos que iterar y volver a arrancar. ¿Por qué? Porque si generamos un modelo y lo implementamos y este modelo está errado, vamos a estar perdiendo un montón de dinero y además le cobramos al cliente los 6 meses que tardamos en desarrollar el modelo. Entonces, recién cuando validamos experimentalmente, ahí podemos pasar a implementar software y a escalarlo a distintos mercados o distintos países. Entonces, esto puede parecer la NASA. Es un chino, pero les prometo que es mucho más aproximable y mucho más fácil de arrancar. Y les traemos algunas ideas para que lo puedan empezar a aplicar hoy en día. Se van de la charla a sus oficinas y lo pueden empezar a hacer. La principal pregunta que tiene mucha gente es, y bueno, ¿qué pasa si no tengo los recursos? ¿Qué pasa si no tengo la espalda estructuralmente como para empezar a contratar gente o empezar a trabajar de forma data-driven? Y bueno, tenemos algunas que son fáciles y las podemos usar todos y todas. En primer lugar, empezar a consolidar los datos en un documento que sea estructurado y que sea fácilmente manipulable y accesible. Todo el mundo tiene Excel, todo el mundo tiene Google Sheets, así que no hay ningún tipo de excusa. Nos creamos una base de datos y empezamos a bajar información. Ahora, en segundo lugar, tenemos que definir cuáles son los KPIs, cuáles son las métricas clave para nuestro negocio. No es lo mismo medir una campaña más de branding, que vamos a prestarle atención a las impresiones, al alcance, las video views. Una campaña de conversiones, que nos interesa mucho la cantidad de registros que tenemos, las suscripciones, cuántas compras nos hacen. Después podemos sumar variables más granulares por cada tipo de campaña o anuncio, que esto lo que hace es contextualizar el análisis y le agrega más dimensiones, ¿no?, al modelo. Por ejemplo, la segmentación que estamos usando, la geolocalización, el copy, ¿no?, si es un contenido más transaccional o táctico, si tiene un call to action, si es un sorteo, si es algo más emotivo o si es meramente branding. Las dimensiones del mismo, que importa mucho. Estamos usando las dimensiones correctas para Facebook, las dimensiones correctas para Instagram, los placement y además el tipo de contenido. Es un video, es un GIF. Eso nos va a permitir después analizar toda esa información. Y finalmente el costo, que es de lo más importante, especialmente para campañas de e-commerce, que bueno, ¿cuánto me está costando cada clic? ¿Cuánto me está costando alcanzar a estas personas? Y también el ROAS, ¿cuál es el retorno que yo tengo de la inversión publicitaria en ventas? Que esto es muy fácil de medir y es muy fácil de atribuir, pues si tenemos todo en el ecosistema digital, es conectar dos puntos. Entonces, toda esta información la tenemos que primero seleccionar y después empezar a guardar en una base de datos. Y quizás lo más importante es aprender o adoptar un lenguaje común. El analista o el data scientist va a usar una computadora para procesar y va a interpretar esos datos. Pero si el equipo de marketing y la gerencia no tiene un lenguaje común, no se pueden entender con este recurso, vamos a estar quizás entendiéndonos mal o empujando para lugares equivocados. Entonces, alguna de las cosas que se puede hacer es, bueno, aprender a leer una gráfica, entender, bueno, qué es una tendencia, cómo se lee una tendencia, cuál es la diferencia entre un promedio, una mediana, qué es una dispersión. Acá, por ejemplo, tenemos 3 ejemplos de líneas de tendencia. Tenemos una tendencia logarítmica, que eso se aplica mucho a la dispersión de reach. El reach son cantidades de usuarios únicos. Tenemos topes de reach. Por ejemplo, la cantidad de personas que hay en Uruguay. Nosotros llegamos a 3 millones de personas. Cada dólar adicional que le ponemos encima de eso va a generar rendimientos marginales decrecientes. Vamos a empezar a aplanar la curva, no vamos a aumentar la cantidad de personas que alcanzamos.
Entonces es importante entender, bueno, si yo veo una tendencia logarítmica y estoy allá arriba, sé que estoy quemando guita al pedo. Después tenemos una tendencia más lineal, que esto es más observable en lo que son las impresiones o los clics, que a medida que yo aumento el presupuesto, voy aumentando las impresiones. Capaz que los estoy quemando con frecuencia, pero quizás es parte de la estrategia. Y después al final tenemos una curva más exponencial, que esto no se da mucho, pero es bueno, a partir de un momento en la inversión, los resultados empiezan a disparar. Eso significa que encontramos oro. Entonces, un brand manager que logra entender fácilmente este tipo de cosas, invierte menos tiempo con el analista explicándole cómo leer el gráfico y puede dedicar más tiempo adaptándolo a su estrategia. ¿Estoy en el rango justo de inversión o no? ¿Tengo que invertir más o menos dinero? Entonces, el punto casi que final es, bueno, empecemos a planificar para el futuro. Si no tenemos la estructura hoy para generar o empezar a hacer generar una estructura de trabajo, un equipo de trabajo data-driven, ¿qué puedo hacer para aplanar el camino y capaz que en 6 meses sí lo puedo hacer? Empezar a estandarizar taxonomías de campaña, grupo de anuncio y anuncio es una de las cosas más importantes porque dentro de 6 meses, si nosotros arrancamos hoy referenciando en cada campaña la audiencia a la que estamos apuntando, el objetivo de compra de la campaña, la geosegmentación o el producto o el segmento, dentro de 6 meses, cuando traigamos un recurso, retroactivamente no lo va a poder hacer, pero si ya lo tenemos hecho, le estamos dando los insumos para trabajar. Entonces, como para cerrar un poco, hoy en día la mayor parte de las empresas están en este estado. Tenemos el transbordador espacial en la plataforma de lanzamiento, tenemos los datos, tenemos el potencial, tenemos la motivación, tenemos las ganas para hacerlo. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es aplicar metodologías estandarizadas, que sean científicas, y muy importante que sean replicables. Si el día de mañana un equipo completamente paralelo viene y toma mis datos y genera un análisis, tiene que poder llegar al mismo resultado. Se tiene que poder replicar, porque si no, estamos comparando peras con manzanas. Otra cosa muy importante es realmente adoptar el método científico implica perderle el miedo al fracaso. Un experimento fallido no es un fracaso, es una oportunidad para aprender. Si no estamos aprendiendo de estos errores, no vamos a estar llegando a ningún lado. Es muy importante tener ese mindset correcto de decir, bueno, al principio va a costar, va a ser difícil, la transformación digital lleva bastante tiempo, pero si apostamos, ponemos los recursos correctos, con una tecnología de base y tenemos buenos procesos estandarizados, realmente es cuando vamos a lograr llevar al negocio al siguiente nivel. No sé si tienen alguna duda, pero muchas gracias. Sí. Muy interesante, ¿eh? Gracias. La verdad que sí. Muchos nuevos conceptos. Sí, pero muy claro, muy bien explicado los conceptos científicos ahí. Bueno, mi presentación trata de automatización en plataformas de ventas. También más de lo mismo, automatización, pero desde otro enfoque, aplicado a todo lo que son automatización de pruebas y de procesos dentro de lo que es el ciclo de vida de desarrollo del software. Nosotros somos nuevitos acá en la CEDU en presentar, así que les voy a dar un breve pantallazo de lo que es DIS. Nosotros somos una empresa nacional, uruguaya, con 10 años de trayectoria, brindando servicios de aseguramiento de la calidad. Estamos presentes no solamente aquí en Uruguay, sino en Argentina, en Brasil, en Paraguay, y ahora nos estamos extendiendo a Estados Unidos. Mi nombre es Paola Rodríguez, como ya me presentaron. Yo me dedico, soy PM en automatización en la parte de DIS, pero estoy de forma paulatina dejando eso y enfocándome en todo lo que es Customer Success Manager, ¿tá? Otra cosa totalmente distinta, pero bueno, relacionada. Bueno, acá es un breve panorama un poco de lo que ustedes han contado, ¿no? Datos, frases y tendencias de qué nos dejó la pandemia después de los efectos de la transformación digital hacia donde tenemos que ir, que marcó nuevas tendencias y también nuevas necesidades. Bueno, allí justo hay unos datos de
disculpe, me quedó... De lo que es el consumo de las e-commerce aquí en Uruguay. Esos datos se obtuvieron justamente de uno de los informes que hoy comentaba el presidente, de esos informes que hay allí, donde explica que el 50% de los uruguayos compró productos o servicios durante los últimos meses a través de lo que es una e-commerce. El 22% de ellos señaló que optaba por la web por ser más cómodo y práctico, un 15% dijo encontrar mejores precios y un 7% más variedad. También otra de las tendencias que marcó la pandemia es todo lo que es la automatización, como explicaban ustedes desde otro aspecto de otro punto de vista, también lo es para todo lo que son los procesos de software. La automatización llegó para quedarse, crecer y para ayudar a la transformación de las empresas. Bueno, nosotros estudiamos estas dos nuevas tendencias y lo que vamos a proponer es cómo ayudar a aplicar automatización en toda empresa de software que trate alguna de las entidades de lo que son las plataformas de ventas. Bueno, esto es una pequeña agenda de lo que vamos a tratar, conceptos generales, cómo aplicar la automatización en las plataformas de ventas, cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta para decir que vamos a automatizar. Vamos a tener que determinar el enfoque, es decir, bueno, vamos a automatizar procesos que son repetitivos, que son costosos, o vamos a automatizar aquellos procesos de negocios que tienen un alto riesgo de que si fallan pueden tener un impacto a nivel de negocio. Y también qué estrategia vamos a utilizar para aplicar esa automatización y por dónde vamos a arrancar, o sea, los primeros pasos. Y al final algunas conclusiones. Esto es un concepto de automatización, como les decía, yo sé que ustedes ya vienen hablando de automatización en muchas charlas y antes de preparar esta nosotros estuvimos mirando un poco cómo la abordaban, es simplemente para compartir esa definición, un set de instrucciones y procesos repetidos que buscan reemplazar o reducir todo lo que es la actividad humana, la intervención humana. E-commerce, acá yo me voy a tomar el atrevimiento de decirles que vamos a utilizar el concepto de plataforma digital como aquella agrupación que engloba todas las entidades que interactúan con lo que es el mundo de las e-commerce, lo que son las entidades internas y las externas. También esto es algo que ustedes lo mencionaron varias veces. El objetivo de presentar este esquemita es explicarles que cuanto más hacia la derecha va la transformación digital de los comercios, hay necesidades que cambian y que hacen que las empresas se tengan que transformar, no solamente en lo que es la automatización, sino que también aparecen nuevos estándares, ¿no? Si nosotros vamos a interactuar, por ejemplo, con un negocio que está con múltiples canales de venta, sabemos que van a estar expuestos, sabemos que va a haber una pasarela de pago, sabemos que van a haber tarjetas de crédito, de débito, de diferentes marcas donde nos van a requerir cumplir con ciertos estándares de seguridad y bueno, ahí ya tenemos una nueva necesidad, ¿no? Si no tenemos nada implantado a nivel de seguridad, sabemos que las pruebas las vamos a tener que enfocar de alguna forma teniendo en cuenta las mejores prácticas de la industria para lo que es seguridad. Bueno, antes de que una organización decida que va a automatizar, tiene que entender cuáles son los objetivos de esa automatización. Si yo quiero reducir costos, si quiero optimizar mis tiempos, si quiero acompañar de alguna forma estas tendencias que están apareciendo y entender cuáles son las nuevas necesidades de nuestros clientes. Si quiero simplemente simplificar tareas repetitivas o un sinfín de objetivos que las empresas se tienen que
poner a pensar para saber hacia dónde vamos a ir y cuáles son los primeros pasos que debemos de tomar en cuanto a la automatización de procesos y de pruebas. No sé si se ve, quedó un poco chico el diagrama allí, yo ahora les explico de qué se trata. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de decir vamos a automatizar es determinar el enfoque, un poco lo que le decía relacionado con los objetivos, que es hacia dónde vamos a apuntar nuestra automatización, a eliminar todas aquellas pruebas que son de regresión, a automatizar, perdón, a pruebas que son complejas y que me consumen mucho tiempo, a pruebas de casos repetitivos o a aquellas pruebas que son basadas en el riesgo, que era lo que les comentaba hace un ratito. ¿Tá? Yo quiero automatizar aquellos flujos de mi negocio que de fallar puede ser que yo tenga una gran pérdida financiera o reputación de mi negocio. ¿Tá? Bueno, voy a hacer foco en eso. Y en general las empresas que hacen foco en eso son empresas justamente que evalúan el riesgo y quieren ir por ese lado. ¿Tá? Allí es el esquemita que no sé si se ve muy bien o no, tiene como las diferentes entidades que yo le decía hoy. Allí cada empresa o cada unidad de negocio entenderá cuál es su parte y qué cosas de todo eso puede automatizar. Eso es un flujo común y corriente de una orden, donde yo hago una compra y todo lo que pasa después y todas las entidades, allí en aquella cajita negra que se ve en el medio es el backend, donde ahí está el CRM, bueno, están los artículos, por allá abajo está lo que es la pasarela de pago. Bueno, ahí cada una de las organizaciones va tratando de entender, bueno, yo voy a poner foco acá, pero también tiene que entender cómo las demás entidades que interactúan con mi negocio me pueden afectar mi seguridad o mi calidad también, ¿no? A veces muchas empresas piden lo que son los informes de auditorías o de certificaciones a las empresas que de alguna forma se integran con ellas, justamente para cuidar, ¿no? Yo cuido mi parte, pero también quiero que los que interactúan conmigo se cuiden ellos y me cuiden a mí también. ¿Tá? Bueno, una vez que sabemos cuáles son mis objetivos, de por qué voy a automatizar, de cuál es el enfoque que le voy a dar a la automatización de las pruebas y de los procesos, yo tengo que determinar el alcance. ¿Tá? No puedo empezar automatizando todos los flujos del negocio. ¿Tá? Y allí la empresa seleccionará, de acuerdo a un montón de cosas, por dónde quiere arrancar. ¿No? Estos son algunos ejemplos de flujos comunes de lo que es el negocio de plataformas de ventas. Esto también es muy importante y antes de decidir qué pruebas voy a considerar para la automatización, yo tengo que empezar a pensar en lo que es mi estrategia de pruebas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo pensar en tener pruebas combinadas. O sea, esto lo voy a probar con un ciclo de pruebas funcionales manuales, esto otro no, necesito que sea un poco más ágil y voy a hacer un mix. Voy a probar un pedazo automatizado y otro no. Bueno, pensar en esa estrategia de pruebas para entender un poco qué necesidades voy a requerir. ¿Tá? ¿Qué tipos de pruebas son importantes para lo que es la e-commerce? Tenemos pruebas funcionales, tenemos lo que son las pruebas de UAT o test de aceptación del usuario, pruebas de smoke o pruebas de humo, pruebas unitarias de integración, que son muy importantes para todo lo que es el negocio de e-commerce. Pruebas de performance, es muy importante, tiene que ser ágil, tiene que responderme rápido, tiene que estar siempre disponible. ¿Tá? Entonces, ahí lo que compete son lo que son las pruebas de estrés, de carga, velocidad. Las pruebas de seguridad, que es un poco lo que les comentaba antes. Acá aparecen otras necesidades, otra normativa que también tengo que considerar lo que son en los procesos de ciclo de vida de desarrollo de software. Tiene que aparecer la seguridad no solamente por una necesidad de lo que son las nuevas tendencias, sino que ya es algo que está como involucrado en lo que es el área de calidad. ¿No? Allí les menciono algunos estándares como son el OWASP Top 10, SANS Top 25, aparece PCI nuevamente, que es un estándar para cuidar los datos de transmisión de todo lo que son las tarjetas de crédito.
norma aplica para aquellas entidades financieras o bancarias o toda entidad que procesa cierto volumen de tarjetas, de transacciones, y algunas aplican a estar certificadas y otras no, pero lo importante es que hay un nuevo estándar relacionado con PCI DSS que se llama Secure Software Standard y Secure Software Lifecycle, donde dice, bueno, alineados con lo que me marca la norma de PCI, yo tengo que de alguna forma instrumentar buenas prácticas de seguridad en todo lo que es mi ciclo de vida de desarrollo. Buenas prácticas, ¿qué quiere decir? Que tanto un banco como, no sé, una tienda de ropa, cada uno con su negocio totalmente diferente, no tiene por qué procesar datos de tarjeta para aplicar buenas prácticas de seguridad. Eso es un capítulo, una charla totalmente aparte porque hay muchos requerimientos, algunos se solapan con otros, pero bueno, el objetivo es cuidar la seguridad del dato. Pruebas de accesibilidad también es todo lo que es plataforma de ventas. Yo creo que es deseable, más que deseable, es obligatorio que sea inclusivo y fácil de navegar por cualquier persona. Pruebas de usabilidad, o sea, que el cliente pueda buscar un artículo y lo pueda encontrar lo más rápido posible. Bueno, pruebas mobile, probemos nuestra aplicación en todos los tipos de dispositivos móviles que existen. Estos aspectos los tenemos que tener presentes y tenemos que decir, bueno, voy a arrancar con pruebas de seguridad o voy a arrancar con pruebas funcionales o bueno, entender e ir dejando documentado, quiero ir para allá y voy a ir de esta forma. ¿No? ¿Por qué? Porque no podemos empezar a automatizar todo junto porque requiere también un shock, digamos, en las personas en cuanto a la metodología de trabajo. Si bien algunos los entienden como un valor agregado y que se van a poder enfocar en hacer otras tareas diferentes y no ser un tester que está siempre ejecutando el mismo set de pruebas manuales, bueno, algunos lo entienden como que van a perder su trabajo, otros entienden como, qué bueno, me saqué esto tedioso de encima y ahora me voy a enfocar, no sé, a hacer, no sé, por ejemplo, análisis de requerimiento o qué puedo agregar a algo nuevo a lo que ya tenemos en base a esto, no sé, a esta nueva tendencia, por ejemplo. Esto es un poco lo que comenté antes, el enfoque basado en el riesgo, por qué es importante para las plataformas de ventas. El foco es verificar las funciones críticas y de alta prioridad que ante falla afectan el negocio. Bueno, o sea, lo que nosotros tenemos hasta el momento es un conjunto de necesidades y de prioridades de cómo vamos a afrontar la automatización, pero también tenemos que pensar en cuál es la metodología de procesos que utiliza mi organización. Ahí aparece algo que todos deben de haber escuchado alguna vez, DevOps o DevOpsSec, que en realidad yo siempre lo defino como una startup que está inmersa dentro de la organización, que lo que hace es atender necesidades, integrar varios de los procesos de la organización, aportar valor y también velar que se cumplan los controles que definimos, ¿no? En cada uno de los procesos. Esa automatización de procesos se puede hacer atendiendo diferentes aspectos. Puedo dedicarme a mejorar los tiempos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que mi integración del software y el delivery, perdón, la integración y el deploy y el delivery al cliente sea lo más rápido posible, pero que sea rápido, no obvie todo lo que son mis controles. Bueno, entonces implementemos algo de forma automática con pequeños controles que hagan que cuando se despliega algo en producción sea con un mínimo de calidad. Allí le puse algunos ejemplos de qué cosas podemos tener en cuenta a la hora de automatizar procesos. También podemos dedicarnos a mejorar procesos que mejoren la comunicación dentro de lo que es la organización. Siempre vamos a tener que medir, o sea, todo eso que va a estar automatizado de alguna forma me va a alargar reportes. Bueno, entendamos cómo tenemos que leer esos reportes, cómo analizamos los datos. Si yo en cada ciclo de pruebas siempre estoy teniendo los mismos tipos de pruebas, o sea, el análisis causal siempre va a que los requerimientos están mal especificados. Bueno, acá tenemos un proceso
un proceso que está inmaduro, ¿tá? El de gestión de requerimientos o gestión de base de datos. Tengo scripts que de alguna forma me rompen todo el software que ya tenía funcionando, pero sin embargo cuando subieron el cambio no se dieron cuenta que afectaba otros componentes, ¿tá? Que el desarrollador miró solamente su mundito y se olvidó del mundo de los compañeros, ¿tá? Eso también es una medida que nos da todo lo que es la automatización de procesos. Y bueno, ahí tenemos unos cuantos más. Yo acá les puse algunos ejemplos. No sé si todos logran ver. Yo lo que pasa es que como tengo lente no veo mucho de aquí. Pero la idea es un poco, como les decía antes, entender a dónde se puede ir. No todas las empresas pueden automatizar absolutamente todo. Está lo que tú comentabas, hay que ver qué base de tecnología tenemos, ¿tá? Dónde estamos, a dónde queremos ir, ¿tá? Y cuál es el camino que tenemos que tomar. Y mi recomendación es no seamos ansiosos y demos pequeños pasos. ¿Por qué? Porque también esto genera como cierta inestabilidad dentro de lo que es la organización, ¿tá? Hay compañeros que empiezan a sentirse incómodos o me están obligando a entender, a ejecutar un pipeline y no sé de qué me están hablando. Esto es algo nuevo para mí, yo no voy a poder, me estreso, me voy a quedar sin trabajo. Y bueno, hay que cuidar un montón de aspectos, no solamente decir arranco a automatizar y dentro de un mes tengo todo automatizado y descuido totalmente a los recursos, ¿no? Lo comento porque es algo que pasa. Muchas personas contratan o forman dentro de la empresa lo que es el área de DevOps y empiezan a desarrollar cosas que son fabulosas para ellos, pero genera otro tipo de problemas. Sí. Bueno, mejoran la velocidad, que es uno de los aspectos que yo les mostraba acá, de qué podemos mejorar dentro de esos procesos. La mejora de la velocidad en este aspecto se refiere a la velocidad en que yo integro un cambio del software y lo libero, ¿tá? Lo libero a un servidor de entregas o a una plataforma donde el cliente accede a esa pieza de software y sale a producción, ¿tá? Entonces, apuntar a que ese proceso sea lo más rápido posible, ¿tá? Bueno, y ahí, no sé si han escuchado lo que es la integración y el delivery continuo, es esto que está diagramado allí, ¿tá? Alguien hace algo, lo sube, se ejecutan una serie de pruebas. Las pruebas que van a estar allí dependen un poco de lo que hablamos antes, ¿no? ¿Qué pruebas para mí son importantes? O al menos en este momento, ¿tá? ¿Qué controles después de las pruebas se tienen que ejecutar también de forma automática? ¿Cómo habilito a la siguiente fase de la integración continua? ¿Y cómo hago el deploy? Este es un ejercicio que nosotros recomendamos que hagan las organizaciones, que determinen un nivel de dónde ellos están, que se ubiquen, ¿tá? En base a todas esas tareas que están y en base a una categoría, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué tan automatizado estoy yo con el delivery continuo, ¿tá? Tomar esto de las buenas prácticas, esto está en libros, no es algo que yo inventé, y decir, bueno, yo quiero ir hasta este nivel, ¿tá? Y estoy en tengo que pasar por todos estos pasos. Y a veces no es tan fácil estar en el nivel 1 y aspirar al nivel 10, ¿tá? Tenemos que pasar por todos los pasos intermedios, porque si no nos van a quedar muchas cosas colgadas en el camino, ¿tá? Ahí un nivel 10 sería que la organización tenga un pipeline con absolutamente todos los controles posibles y de pruebas de seguridad automatizados. Esto es el mismo ejercicio para lo que es la categoría de la mejora de la calidad, ¿tá? Por ejemplo, pruebas unitarias y pruebas de integración. Yo hoy en día tengo cierto porcentaje de cobertura de mis pruebas unitarias, pero yo aspiro a que, no sé, a tener el 100% de coverage. Bueno, lo mismo, ¿tá? ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Tá? ¿Y cómo lo voy a automatizar? ¿Tá?
Automatizar las pruebas unitarias a veces es simplemente ejecutarlas dentro de un pipeline, cosas que ya están, digamos, sueltas, pero integrarlas para que cada vez que se libera una versión de software siempre sea utilizando los mismos procesos y digamos, de forma sistemática. No que alguien lo haga así y el otro lo haga así y los resultados siempre van a ser diferentes. Procesos en todo momento. Pruebas de integración, hablando de lo que son las plataformas de ventas y en el diagramita que les mostraba al principio, hay mucha integración con muchas entidades, entonces es importante poder abarcar pruebas de integración. No les leo todo, pero es más o menos el mismo criterio, ¿no? ¿A dónde aspiro con ese porcentaje de cobertura? Pruebas funcionales. Si nosotros estamos acá es porque elegimos el enfoque basado en riesgo. Entonces, esas pruebas funcionales, además de cobertura, tienen que estar presentes cuáles son los flujos que yo determiné que iba a automatizar, o que iba a probar funcionalmente primero y que después iba a automatizar, que son críticos. Allí lo que se ve es clásico cálculo de lo que es la severidad, ¿no? Empecemos a determinar cuáles son mis activos críticos, no, mis funcionalidades que son críticas en el negocio, cómo las clasifico, probabilidad del riesgo por ocurrencia y ver cómo caen en ese cuadrito. Bueno, arranquemos por las que son críticas y altas. Bueno, allí otra de las cosas que se pueden automatizar en todo lo que es integración y delivery continuo son todo lo que compete a la recuperación de fallos. Disponibilidad, respaldo de la base de datos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy? Tengo una política de respaldo de base de datos, es manual, lo puedo automatizar, me puedo restablecer de forma rápida. Bueno, pongamos todas esas aspiraciones, veamos dónde estamos parados y a dónde queremos llegar y cómo lo integramos en la automatización también. Parecen muchas cosas para automatizar, por eso digo, el ejercicio de decir hacia dónde queremos ir, dónde estamos y a dónde queremos ir y hacer un plan, ¿no? Este semestre mi roadmap va a ser automatizar tal cosa y bueno, y allá capacitamos a la gente, le explicamos de qué se trata, para lo que les decía, no shock, que no se estresen y bueno, y entender que es un beneficio para toda la organización. Esto es un poco más de lo mismo, atendiendo a lo que es los logs, porque son importantes los logs que genera todas las entidades de software, no solamente para analizar los datos, sino para auditorías, por ejemplo, y si hay un estándar de seguridad que compete a lo que es tarjetas de crédito, de débito, los logs es fundamental para hacer un análisis y entender, bueno, estoy desplegando información sensible que no puedo en esos logs. Bueno, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué el pipeline no buscó en todos los logs patrones de PAN, que es la tarjeta de la track del CDB, del PIN, de la track 1, 2, 3? Bueno, armemos patrones de búsquedas que lean todos los logs que despliegan mi sistema. Por eso es importante también que esos logs estén centralizados, porque si no, para la automatización es muy difícil decir, bueno, aquella pieza del software generó los logs en aquel servidor, esto otro en esto otro en la nube. Entonces, ¿cómo hago para tratar de leer todo y hacer una lectura legible? Por eso es muy importante determinar la centralización de los logs. Algunos primeros pasos que van relacionados a qué cosas tenemos que tener definida o a qué cosas tenemos que ir. Esto yo creo que toda empresa de software ya lo debería de tener a esta altura, pero hay algunas que no, y lo importante es decirle qué cosas tienen que estar como para poder dar los primeros pasos en lo que es automatización de procesos. Tiene que haber un release plan o una planificación donde sepamos qué versión vamos a liberar, cuándo, qué componentes voy a liberar,
qué funcionalidades, qué issues, no sé, qué cosas van en ese release plan y cuál es el estado actual de situación. ¿Tá? En ese pipeline de automatización yo eso lo puedo ver de forma muy fácil. ¿Por qué? Porque cada ticket voy a exigir que tengan una versión asociada a un componente. Bueno, entonces voy a sacar un listado y voy a decir, bueno, todos estos componentes, esto está pronto, esto no está pronto, esto está casi pronto porque está pendiente de una revisión de código. Bueno, ahí el gerente el release manager o el encargado de empaquetar y hacer la prueba va a ir y decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué esto todavía está en fase de revisión de código? Tenemos una fecha por cumplir. Todo eso no hay que recopilarlo de forma manual, sino que con la automatización se ve de forma rápida y lo puede ver todo el mundo. ¿tá? A nadie le va a tomar por sorpresa que yo te diga, mirá, José, te olvidaste de hacer este merge, o capaz que estoy hablando con términos muy técnicos, pero te olvidaste de subir este código y es mañana la entrega. ¿tá? El versionado es fundamental. Y a veces nos hemos encontrado con situaciones donde las empresas tiran todo a una rama de producción. Empecemos por ahí, empecemos por el principio. El concepto de lo que es una release note, que es el documento final que va a ir al cliente, a veces es simplemente un TXT que dice van estos cambios, o a veces es un documento más detallado de cuáles son las nuevas funcionalidades, el roadmap que va en esta release, asociado al producto. Eso depende un poco del negocio. Hay negocios que necesitan que el documento de release note sea lo más detallado posible y también con una beta de marketing. Otros no les importa, suben y es un TXT con poquita información. Eso es algo que hay que cuidar y entender cuáles son las necesidades también. Entornos de trabajo. Para la automatización también es importante tener ambientes segregados, ¿no? No, tengo que probar todo lo que voy a empaquetar en un ambiente de pruebas. No puedo romper la base de datos de desarrollo o romper la base de la gente que hace pruebas, o no puedo romper la base productiva. ¿ah? Tiene que haber diferentes entornos definidos. Revisiones de código. También hay que definir el nivel de revisión de código que yo le quiero dar a mi producto. ¿ah? Bueno, ¿qué va a mirar, por ejemplo, quién va a mirar la parte técnica? Que sabe del negocio, ¿no? Yo conozco el negocio y yo voy a mirar estos aspectos y yo voy a revisar el código teniendo en cuenta estos aspectos. Vos revisalo porque sos el DBA, revisalo teniendo en cuenta otro tipo de cosas, otro tipo de normas, la nomenclatura del scripts. Mirá, estás subiendo un script que dice que la nomenclatura tiene que ser DDL porque me estás agregando un campo y me subiste algo que dice DML, o no tiene rollback. Yo necesito el rollback para poder integrar esto en el pipeline de automatización. Todas esas cosas tienen que ver con definiciones, procesos, actores, quién controla qué cosa, porque todo va a ser automático, pero si algo en esa automatización falla, va a haber un parate y va a tener que venir alguno de los actores a decir qué pasó acá y a decir pasa o no pasa, y si no pasa, tiene que haber una vuelta atrás, una marcha atrás, y ahí empieza todo lo que son los procesos de rollback. No sé si se ve bien, ahí lo que tenemos es lo que es la pantalla de release de Jira. Yo amo Jira. No estoy haciendo ningún tipo de marketing de nada, lo uso muchísimo, se puede usar gratis además. Eso es algo que las personas que hacen las entregas o los responsables de empaquetar las cosas al cliente tienen que tener presente todo el tiempo. Eso es una automatización que se logra con la información que yo le pongo a cada uno de mis tickets. Este ticket corresponde a la versión X de tal componente. Tiene todos los datos que tiene que tener completos, tiene las evidencias, tiene los atributos que yo necesito después para generar el documento de release note que le entrego a mi cliente. Todo eso se visualiza allí. En la última columna, no sé si se llega a ver, hay algunos estados que dice under review. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso todavía no está pronto. Eso es una foto que muestra cómo está la situación de esa release que yo tengo que entregar en X tiempo. ¿tá? Y es una foto que la puedo tener en cualquier momento gracias a la automatización.
no es algo que le va a llegar al pobre que tenga que generar la entrega el día antes y no le compila absolutamente nada. ¿Tá? Lo tiene varios días. Desde que se sube un commit al repositorio ya tiene esta información. Por supuesto, si implementamos los controles para entender que toda esta información está completa. Entonces, allí puse como un primer nivel de controles que se puede agregar a lo que es la automatización. Allí yo puse hook, esto es algo muy técnico también, que lo único que hace es determinar qué controles les voy a hacer yo a esos tickets, ¿tá? Que tengan los campos completos que tienen que tener, que se haya hecho la revisión entre pares, los scripts de base de datos que les decía hoy, que tenga su script de rollback correspondiente, que compile, ¿tá? Que esa primer subida al repositorio compile, que permanezca el concepto de rama estable, ¿tá? Que ante un primer cambio todo lo que ya andaba no se rompa, que siga siendo una rama estable. Y ahí vamos pasando a otros niveles, a un segundo nivel de controles, ¿tá? Preparación de las entregas. Ahí tenemos también un pipeline con diferentes stages que va ejecutando lo que son las pruebas de QA, también va compilando porque compila en otro ambiente, ejecuta los test de smoke, revisa los logs en aspectos como les mencionaba hoy de seguridad, arma el documento de release note. Y esto es algo que se puede hacer, por ejemplo, no sé, con Hook y en Jenkins. ¿Tá? No quiero hablar mucho de las herramientas. El foco es qué cosas podemos automatizar en cuanto a procesos. El tercer nivel de control es cuando ya pasamos todo y tenemos un paquete casi por liberar a producción, es ver cómo estamos en cuanto a seguridad. ¿Tá? Y allí, no sé si todos conocen, OWASP es un marco abierto, son proyectos que en realidad cuidan lo que es todos los aspectos de seguridad. Hay herramientas que menciona ahí como OWASP SAP y OWASP Dependency Check que arrojan resultados de vulnerabilidades de acuerdo a un top 10, que son, por ejemplo, el OWASP Top 10 que rankea vulnerabilidades que no siempre están en el mismo ranking, ¿no? Van cambiando, cada X tiempo van cambiando, entonces es algo que hay que estar, en lo que hay que estar todo el tiempo actualizados también, ¿tá? Porque hoy en día capaz que la vulnerabilidad top 1 es tal y mañana cambió y yo no me enteré y sigo pensando que está todo bien, ¿tá? Acá, por supuesto, hay gente con el skill apropiado que está todo el tiempo capacitándose y tratando de poder interpretar esos reportes de vulnerabilidades de la mejor forma posible. Y también de sugerir, bueno, ahora no quiero usar más o WhatsApp, creo que como mi producto cambió, ahora, no sé, vamos a utilizar alguna otra herramienta diferente. ¿Ah? Allí puse SonarQube. También SonarLint es algo que ocurre mientras codifico. No solamente me arroja resultados vulnerables, sino a medida que voy codificando me dice, bueno, esto no cumple con el estándar de diseño, esto no cumple con el estándar, independiente de lo que es la seguridad, ¿no? Buenas prácticas de codificación, digamos. Bueno, acá una vez que implementamos todo lo anterior a través de pipeline, llegamos a liberar el producto o liberar la release. Ahí lo único que se hace, por ejemplo, en Jira, o no importa, puede ser Jira, puede ser cualquier otro tipo de herramientas, es dar el hito de release. Eso lo que hace es todo lo que es mi versionado, que me indica las diferentes versiones de los diferentes componentes de software. Lo que hace es produce que de forma automática todo lo que son archivos de POM, por ejemplo, se automaticen de forma al final de la cadena, que se automaticen solo y que incremente el dígito, digamos. ¿Ah? Todas esas cosas que antes eran manuales y que requerían que se llevara muchísimo tiempo preparar una release o mayor o una release que atiende hotfix, por ejemplo. ¿Tá? Bueno, algunas de las conclusiones ya sabemos que los entornos de TI modernos cambian todo el tiempo y nosotros tenemos que adaptarnos lo más rápido posible, no solamente en cómo probar, sino en nuestros procesos, ¿no? Hay nuevas metodologías, está todo lo que es Agile, bueno, ¿nos sirve o no nos sirve? Bueno, hagamos como un estudio de las tendencias del mercado, ¿no?
Ya sabemos que la automatización es un trabajo que tenemos que hacer de diferentes aspectos, de lo que es el IA, de lo que es el marketing, el estudio de los datos, procesos, o sea, es como que abarca muchos diferentes aspectos. Pero que llegó para quedarse, mejorarse, está acá y bueno, es en lo que todos tenemos que poner foco. La automatización de procesos a través de pipeline es lo que nosotros recomendamos. ¿Por qué? Porque nos permite dar estos primeros pasos, nos permite avanzar de forma cuidadosa y es algo que es transversal a todos los procesos de lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software. No sé si fui muy técnica o no, metí muchas cosas de merge, commit y todo eso. Si tienen alguna duda, a las órdenes. Muchas gracias, Paola. Gracias a todos, José, Gracias, Santiago. Bueno, vamos a dar un espacio de preguntas. Si tienen, vamos a levantar nada más de quienes estamos presentes. Así que invitamos a que piensen en alguna pregunta. Sí, vale. Buen día, gracias por sumarse al evento. La pregunta que tengo es para los tres en general. Hoy hablamos de automatización, hablamos de ciencia aplicada al marketing, hablamos de inteligencia artificial, metaverso, bots, todo transversal a lo que venimos hablando de transformación digital, ¿no? Y todavía acelerada por todo lo que tiene que ver con la pandemia. Si ustedes estuvieran en estas empresas que empiezan a utilizar estos sistemas de automatización, de bots, de marketing science, ¿qué le dirían a su equipo cuando se dan vuelta y les tienen que contar que van a empezar a automatizar ciertos procesos, que van a empezar a utilizar cierta tecnología? ¿Cómo mitigarían esos miedos que puede llegar a generar en el equipo todo este proceso de transformación? Gracias. ¿Respondo yo? Dale. Voy a responder desde lo que yo conozco, que es procesos de software. Lo primero que nosotros haríamos y que hemos hecho en otras oportunidades es explicarles el por qué vamos hacia dónde vamos y cuál es el valor agregado que le va a dar al producto, a los procesos y a ellos también. Un ejemplo lo mencioné hoy mientras presentaba y es que hacerles entender que van a tener oportunidades de crecer profesionalmente porque van a hacer otro tipo de cosas, enfocadas a lo nuevo que está pasando o a otro tipo de cosas. No vas a ser el mismo tester que está todos los días con la planillita Excel ejecutando todos los mismos casos de prueba con cara triste porque estás aburrido. No, vas a hacer otro tipo de cosas. ¿Y por qué voy a hacer ese tipo? Porque mira, la tendencia del mercado va para allá. Sí, pero yo no conozco todo eso que están hablando ellas, esas cosas raras, porque son las cosas típicas que te preguntan. Mira, nosotros tampoco conocemos en detalle, pero vamos a investigar. ¿Querés investigar? ¿Te querés sumar a aprender cosas nuevas? Y también decirles cuáles son los objetivos, porque no vamos para allá porque todos van para allá, ¿no? Porque capaz que nosotros no podemos ir para allá. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel 1 y queremos dar el salto al nivel 10, como les mostraba hoy en la grafiquita, y si hacemos eso, seguro que nos va a ir mal. Nosotros lo hemos enfocado un poco así, porque hemos tenido, es un poco también de el rechazo al cambio organizacional, no solamente a la transformación digital, ¿no? La transformación digital lleva a que tengas un cambio organizacional, ¿tá? En la estructura de tu organización, en los procesos, en todos los aspectos a alguien le termina perjudicando o favoreciendo, ¿tá? Entonces yo lo enfocaría así y lo hemos enfocado así, y a algunos les cuesta entender, a otros no, y a los que les cuesta entender después terminan estando motivados y incluso ellos mismos te dicen, me gustaría ir, no sé, ahora me gustaría ser analista funcional, no quiero ser más tester. Bueno, cosas de ese estilo. Darles oportunidad, también entender que no van a perder su trabajo, ¿no? Porque seguramente lo deben haber hablado en N charlas acá, pero es el miedo que tienen las personas.
todo esto que está pasando, ay, cómo la inteligencia artificial sabe cómo yo voy a actuar, me da un poco de miedo. Da un poco de miedo. Vos hoy decías, esto es lo que se viene y no es así, es lo que ya está y a veces da como un poquito de miedo a todos, en distintos aspectos. Claro. No sé si respondí un poco. En nuestro caso no hemos visto mucho, digamos, miedo a perder el trabajo, porque en general los procesos de automatización de interacciones que hacemos, como que nunca dejas de lado al humano. O sea, el humano siempre está jugando algún rol. Capaz que hay un cambio en el rol que juega o en los procesos. Claro. Entonces, por ejemplo, en general es positivo para el humano. Si le estás sacando los aspectos repetitivos, imagínate un comercial, o tengo que hacer un proceso, tengo que preguntarte 4 o 5 cosas antes de ir a lo que yo me interesa, pero tengo que hacer un proceso de pedirte cosas. Eso lo hace el bot y te le llega con toda esa información procesada. Entonces vos, lo que es repetitivo y tedioso, ya no lo tenés que hacer. Claro. Y te focalizás en lo que sí aportás valor o aportás tu conocimiento o tu expertise o en lo que vos crees que sos bueno. Nadie cree que es bueno haciendo algo repetitivo. Podés creer que lo haces rápido, sí. pero no creo que creas que sos bueno obviamente si es tu laburo hacer cosas repetitivas, le tenés que buscar el cariño, porque si no vas todos los días a trabajar. Pero si alguien viene y te dice, mirá, parte de esos procesos te los voy a solucionar de alguna manera, o no vas a tener que ir a estos 3 sistemas de hacer esto, sino simplemente completás esto acá y automáticamente eso va a ir a completar esos otros sistemas, o el analista de siniestro. No tiene que agarrar un formulario y cargarlo ya tiene todo cargado en el sistema y va y analiza el sistema. Ticket. No tengo que ir y crear el ticket, ya se crea en Jira solo y tengo la imagen del problema que tuvo el cliente y tengo todo cargado y lo veo incluso en WhatsApp. Entonces, y me llega ya con toda esa información. Entonces, buscamos lo que siempre en realidad es integrar a los humanos en el proceso y capaz la clave es un poco lo que vos decías también de arrancar, o también creo que todos hablaban un poco de eso, de arrancar de a poco, de etapas, de hoy podés empezar haciendo esto. Y hay una clave que es también dar autonomía, o sea, que las herramientas den autonomía para que las personas se sientan parte del proceso. No es algo que me enchufan y yo no tengo nada que ver, o no sé cómo funciona, o bueno, te cuento el proceso, te cuento por qué estamos haciendo esto, qué va a mejorar, cómo te va a beneficiar. Y aparte, vos cómo involucrarte en el sistema, cómo podés jugar con eso, qué potencial te da a nivel de autonomía a vos en tu trabajo. No nos pasa en general que haya sustitución de trabajo, sí capaz hay sustitución de trabajo futuro. Claro. Es decir, Adgen no tuvo que contratar 100 personas para dar atención humana y después, digamos, echarlo a las 50 porque después había bajado el pico de COVID. Claro. Es decir, simplemente se adaptó el sistema y las pocas personas que trabajaban en eso le llegaban solo las consultas que requerían. Entonces, me parece que pasa por un montón de herramientas que hemos hablado un poco todos, ¿no? También te enfrentás a veces con cultura, y eso en la realidad a veces te chocás con resistencias que a veces es difícil es muy difícil de enfrentar, digamos, que te lleva un tiempo, un proceso de convencimiento, de evangelización, tenés que encontrar socios internos también, o sea que esa persona que va a evangelizar a la interna, que se va a dar vuelta y explicar, tenés que darle herramientas. Entonces es como un trabajo a veces complejo, porque el cambio organizacional es difícil, ¿no? O sea, no es algo sencillo de procesar. Sí. Pero está muy buena la pregunta porque es un desafío diario. Sí, yo creo que la transversalidad y la transparencia es de lo más importante. Tener un roadmap claro de cuáles van a ser los pasos que vamos a dar, comunicárselo a toda la empresa, bajar tranquilidad, de que realmente la tecnología vino a potenciar al humano, lo vino a elevar. Es quitar trabajo que es manual, que es repetitivo, que es aburrido, que quema a la gente y abre un espacio a que las personas puedan aportar assets de valor estratégico para negocios, la curiosidad, la creatividad, el poder tomarse el tiempo de hacer las cosas, solamente lo podemos hacer apoyado en tecnología, de la misma forma en que el teléfono vino a ser muy disruptivo porque la gente que estaba con el telégrafo se quedó sin trabajo, pero yo creo que potencia la transformación humana a partir de la tecnología, porque bueno, nos tenemos que adaptar a procesos que cada vez van más rápido, que son bastante, dan un poco de miedo a veces, porque como decimos, y si me quedo sin trabajo, no. En realidad ese chatbot lo que hace es, le facilita el trabajo al customer care.
porque puede estar con 4 personas al mismo tiempo, maximiza su productividad y al mismo tiempo tiene más facilidades a la hora de poder documentar todo eso y aportar mucho valor. Entonces, la tecnología ayuda a que hasta los rangos más bajos, por así decirlo, las empresas puedan aportar mucho valor. Solamente hay que poder interpretarlo de esa forma, no disruptivo, sino que realmente constructivo. Bien, bueno, gracias. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Javier, vengo del mundo académico y desde hace años hay una brecha grande entre en qué se forman las personas y el mercado laboral después en que trabajamos. Creo que el plan Ceibal de alguna manera ayudó a mitigar esa brecha, creo que es uno de los grandes logros del plan Ceibal. Hay un lenguaje de programación para niños, Scratch, o sea, como que se ha avanzado en ese sentido. Cuando yo vengo a conferencias de e-commerce, gracias a los eventos que organiza el CEDU, en realidad esa brecha se agrandó, ¿sí? Porque hablamos de análisis de datos, inteligencia artificial. Entonces, ¿hay alguna propuesta pensada para abordar estos temas con liciales que tienen las ceibalitas sin uso, desde el punto de vista de análisis de datos? No sé, cuestión, ¿qué podemos hacer para que...? Porque otra cosa que me da pena es que hay mucha demanda, tanto en e-commerce como en informática, y los jóvenes estudian cualquier cosa, a veces no por vocación, estudian abogacía porque seguimos en Uruguay de mi hijo el doctor, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? No solo de la Cámara, sino también de las empresas o de mi rol como trabajando en la educación, para que se pueda realmente estudiar eso, ¿no? Que haya algo en el plan Ceibal, capaz que ya hay, por eso les traslado la cuestión esta, ¿cómo se puede conectar ese mundo de los jóvenes con esto de e-commerce? Gracias. Está buenísima la pregunta. Yo trabajé en Ceibal algunos años y la verdad me parece que es clave para el futuro del país, ¿no? El hecho de que los niños tengan acceso a un montón de oportunidades que antes no tenían. Yo soy del interior, llegué a facultad acá a estudiar a facultad, me inscribí a ingeniería en sistemas y nunca había visto una computadora en mi vida. La verdad dije, no puedo hacer esto. O sea, me puse a hacer ingeniería en telecomunicaciones. Ahí terminé medio mal, medio chocado, pero después seguí estudiando, hice un doctorado además, pero o sea, sí me gusta la academia también y está buenísimo transmitir. A veces es difícil generar esas oportunidades o que esas oportunidades se generen. Creo que hay un bache entre el vínculo entre empresas, instituciones y educación y los niños y adolescentes que están tomando decisiones hacia dónde van a ir. Hoy tomás una decisión de que vas a estudiar Derecho o coso, no tenés ni idea a qué te enfrentás en el futuro. Me acuerdo cuando en su momento estaba en Facultad de Ingeniería, habíamos propuesto que, como yo era de Paysandú, me iba y cada uno había en los distintos docentes, egresados, los distintos perfiles, podíamos generar de repente una persona, un docente, un egresado y un estudiante que fueran al interior a contar qué hace la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, a recorrer liceos y demás. Lo que a veces es difícil es que se generen esas dinámicas porque son como vínculos entre distintas instituciones. Nosotros estamos súper abiertos para hacer eso. Hace poco pensamos la posibilidad de generar una suerte de hackathon, digamos, en que todavía no lo hemos implementado, pero la idea es un poco que abrirlo para que gente utilice nuestra herramienta y puede crear chatbots, interacciones y como hacerlo que sea más accesible, que la gente sepa que existen esas funcionalidades, porque hay veces que no le llegamos tampoco a empresas pequeñas. Empresas pequeñas a veces no les serviría mucho utilizar parte de estas herramientas y no están pudiendo utilizarlas porque o son onerosas o los procesos de interacción son muy difíciles. Entonces estamos apuntando a llegar en algún momento a algo más masivo que pueda ser incluso utilizado de manera gratuita. Pero el proceso también es arduo porque tenés un montón de procesos para que sea muy sencillo para un usuario tomarlo de la nada y agarrarlo y usarlo. Pero cuando estemos ahí, la idea es un poco también hacer un proceso de democratización de ese tipo de tecnologías, ¿no? Que hoy están accesibles. Como decías tú, no sé, Jira se puede usar gratis. Bueno, yo no sabía, por ejemplo. Pero hay un montón de herramientas que se pueden usar gratis y que pueden ayudar también a motivar. O sea, creo que también si vos le mostrás a un estudiante que hay un montón de cosas que podés hacer y automatizar y generar cosas o sacar análisis de datos o hacer testing automático y
copar a los estudiantes con esas cosas estaría además, capaz que falta como un espacio que nuclee las distintas instituciones y atraiga a las empresas. Nosotros estaríamos encantados de hacer cosas de ese estilo, por ejemplo. Nosotros en el caso de DIS estamos bastante, ¿se escucha? Bastante comprometidos con ese tema. Somos una empresa formadora. Justo tengo a una compañera acá, Adriana, que les puede contar un poco más porque hemos participado en varias de esas instituciones que después terminan trabajando con nosotros, pero capaz que Adriana tiene más experiencia, les puede contar. ¿No? Iván. ¿Se escucha? Bueno, sí, desde DIS hemos trabajado mucho, sobre todo con el CES, que es una institución que trabaja con INEFOP y da becas para estudiantes para que puedan cursar lo que es el testing de software y después realizar una pasantía en una institución referida al software. Y en DIS hemos trabajado hace 2 años, más o menos. Estamos con el CES ahí en convenio y ya son 6 personas las que vienen trabajando con nosotros, dando esta oportunidad de tener la primer experiencia laboral en acercamiento. Y tenemos como varias metas para este año y para los que vienen, de también tener un acercamiento, poder dar esa oportunidad laboral a otras personas que no tienen la cercanía con la informática. Bueno, estamos trabajando también en eso para llegar este año a poder incluir a más personas de distintos rubros que quieran reconvertirse y bueno, las puertas de DIS siempre están abiertas en ese sentido. Gracias, Iva. Yo creo que igual la clave para que más gente joven y dentro de lo que es los adolescentes, también en el sector académico, es en primer lugar desmitificar. Hay un montón de humo alrededor de machine learning, inteligencia artificial, y lo más importante es hacerlo atractivo. Hay que estimularlos, mostrarles que, o sea, si vos pensás en la NASA, podés decir, bueno, estoy en un centro de comando, estoy lanzando un cohete al espacio, pero a la otra página tenés un montón de matemática, un montón de física práctica y teórica. Entonces, ¿qué le vas a mostrar al pibe o a la piba para estimularlo? ¿Le vas a mostrar el chino de matemática o le vas a mostrar la capacidad o lo que puede llegar a hacer? Y sin ir más lejos, mundo de tecnología, hoy en día yo creo que el efecto de Plan Ceibal se sintió en el mundo tecnológico porque hay pibes y pibas que tienen 18, 19 años, que vienen cada vez más zarpados, tienen las capacidades que, o sea, nos pasan por encima. Hay muchos desarrollos de Web 3.0, cripto, NFTs, que son equipos de trabajo, o sea, son post-adolescentes y nos pasan trapo a todos. Entonces, ¿cómo llegaron esas generaciones a desarrollar tanto interés? Y se les comunicó en un lenguaje que ellos podían entender, se les estimuló de una forma que era realmente atractivo. Y hay un montón de aplicaciones, lo único que tenemos que hacer es pensar creativamente. ¿Cómo se lo presentamos? ¿Cómo los estimulamos? Y si encontramos un passion point en común, o sea, la parte de programación es un proceso, pero lo que importa es, de vuelta, hablar ese lenguaje común, estimular esas pasiones, y ahí es cuando realmente se encuentra ese diferencial, me parece, para que se expanda aún más. Buena pregunta. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar para acá. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más. ¿No? Si no, bueno, agradecerles nuevamente. Súper interesante las ponencias y ahora este intercambio también. Me parece que el enfoque se complementó mucho. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.